Muy buenas noches, amigos de su programa Academia Virtual de Ajedrez. Les habla Jesús Osorio y la noche de hoy tenemos un programa especial en compañía de la maestra candidata Yaribeth González, quien nos estará conversando acerca de su carrera ajedrecista. Pero antes, vamos a seguir el estudio de nuestro temario, como es habitual, bajo el tema de fuego cruzado. Y fuego cruzado se le conoce a las partidas en donde los alfiles ejercen un ataque fulminante sobre la posición enemiga. La primera partida que vamos a ver es una partida entre Alexander Alekhine, campeón mundial de ajedrez, y un jugador de nombre Vasik, que fue jugada en Gradica, Bosnia, en una simultánea. La partida inició con E4 por parte de Alekhine y el jugador que llevaba las piezas negras hizo E6, que es la defensa francesa. Aquí Alekhine, como es conocido, hace la movida D4, tomando control del centro inmediatamente. Las negras, por su parte, hacen D5 para contraatacar el centro de la misma manera. Ahora, aquí las blancas tienen diferentes variantes. Pueden hacer, por ejemplo, peón E5, que es la variante cerrada. Pueden tomar acá, que es la variante del cambio. O pueden jugar la movida caballo C3, que fue la que eligió el campeón mundial Alexander Alekhine. Ahora, en esta posición, el jugador de las piezas negras hizo alfil B4, clavando el caballo de C3 con el alfil de B4. Alekhine, por su parte, hizo alfil D3 para proteger el peón de E4. El jugador de las piezas negras tomó el caballo, dándole jaque al rey, y Alekhine tomó con el peón de B. Aquí el jugador que llevaba las piezas negras hizo la jugada H6. Una jugada que posiblemente tenga la idea de evitar que este alfil se coloque en G5 posteriormente en la partida. Sin embargo, la idea que tenía el campeón mundial Alekhine era otra, y era mover el alfil en A3. Una movida bastante buena porque impide que el rey se pueda enroscar en el ala de rey, ya que controla la casilla F8. Aquí el jugador de las piezas negras hizo caballo D7, una jugada un poquito no muy buena. Y fíjense que en esta posición las blancas hicieron dama E2, una movida que protege el peón de E4, pero que también ataca por rayos X al rey que está en la casilla E8. Y bueno, aquí las negras decidieron tomar el peón de E4. ¿Por qué? Porque había una amenaza en esta posición de, si por ejemplo las negras hacen una jugada floja como A6, pues tomar el peón de D5, y fíjense que este peón no puede tomar de vuelta al estar clavado con la dama enemiga. Sin embargo, las negras evitaron eso tomando el peón de E4. Aquí las blancas prosiguieron con alfil E4 y las negras hicieron caballo F6, amenazando tomar el alfil de E4. Fíjense que aquí lo que quieren las piezas negras es no solo tomar el alfil, sino cuando la dama tome de vuelta, colocar el otro caballo en F6 y hacer perder un tiempo a las piezas blancas. Sin embargo, Alekhine, por supuesto, decidió retirar el alfil a D3. Pero esta movida, aparte de ser una retirada del alfil para evitar el cambio en E4, tenía un mortífero ataque escondido que las negras no preveyeron, la verdad. Aquí en esta posición las piezas negras jugaron B6, una jugada bastante mala y floja, porque permite el brillante sacrificio que hizo Alexander Alekhine en la casilla E6, dando jaque. Y fíjense que no puede el rey, por ejemplo, retirarse a F8 por causa del alfil, ni tampoco pueden cubrir en E7 con la dama porque se daría jaque mate. Así que la única opción que tienen las piezas negras en esta posición es capturar la dama con el peón de F. Y aquí el alfil demuestra su poder en conjunto con el otro alfil, con la movida alfil G6, y fíjense de qué manera el rey queda en una posición de jaque mate, estando rodeado por sus propias piezas que no lo dejan salir. Así que fue un brillante ataque con los alfiles en esta partida. Vamos a ver otro caso muy similar, pero esta vez de Richard Teichmann contra un aficionado,
una partida jugada en Berlín en 1914. La partida inició con E4 y el jugador de las piezas negras hizo D5, la defensa escandinava. Aquí las blancas tomaron el peón y las negras tomaron de vuelta con la dama. Las blancas, por supuesto, hicieron la movida C3. Todo esto pertenece a la teoría. Y las negras hicieron retirar la dama a D8. Otras opciones serían, por ejemplo, dama, en vez de retirar la D8, dama A5, que es la movida que algunos jugadores prefieren. Una movida mala que no se debería hacer en esta posición es, por ejemplo, dama E5, debido a que después de alfil E2 y una movida como C6, por ejemplo, para evitar que los saltos del caballo en D5 y en B5, las blancas pudieran proseguir con caballo F3, atacando la dama, que se tendría que retirar a C7, y después del movimiento D4, vemos que las blancas no solo tienen una ventaja de espacio, sino que también tienen 3 piezas desarrolladas y las negras no tienen ninguna de sus piezas menores desarrolladas y están muy lejos de poder enrocar. Así que las negras hicieron esta partida dama D8. Las blancas prosiguieron con caballo F3 y las negras hicieron alfil G4, clavando el caballo de F3. Fíjense que aquí las blancas continúan con alfil C4. Ahora, no servía algo como alfil B5, por ejemplo, por supuesto, por la movida C6, que tras alfil C4, pues estamos en la misma posición, pero las negras han hecho este movimiento en C6 de manera gratuita. Así que alfil C4 fue la movida que hizo Richard Teichmann. Las negras prosiguieron con E6 para darle paso a su alfil que pudiera salir. Y las blancas hicieron H3 para cuestionar el alfil de G4 y ver qué decisión va a tomar el conductor de las piezas negras. Aquí el aficionado tomó el caballo de F3 y el maestro Teichmann tomó con dama en F3. Ahora fíjense que esta dama está amenazando aquí en C6, por lo cual las negras hicieron, la dama está amenazando en B7, por lo cual las negras hicieron B6, una movida para tratar de proteger ese punto en B7. Las blancas prosiguieron con dama D3 y las negras hicieron un movimiento un poquito defectuoso, que es dama F6. Era mucho mejor hacer en esta posición, por ejemplo, caballo F6, que no solo desarrolla las piezas, sino que bueno, ya estamos preparando el camino para enrocar. Aquí, después de dama F6, por supuesto Teichmann quiso conservar su dama sobre el tablero. Porque si cambiamos la dama, por ejemplo, con dama por F6, después de caballo por, sencillamente las blancas no han logrado nada y las negras han ganado un tiempo. Después de dama G3, las negras hicieron caballo H6, otro movimiento bastante malo. Aquí se pudo haber jugado algo como por ejemplo H6, peón H6, y las blancas de igual manera hubieran tenido ventaja con dama D7, dama C7, y después de dama E7 para proteger el peón, pues dama C8 jaque única, dama D8, y dama por B7 con una ventaja bastante buena. Sin embargo, las negras hicieron, como vimos, caballo H6. Y aquí las blancas continuaron con alfil G5. Fíjense cómo estamos atacando la dama y el caballo al mismo tiempo. Las negras hicieron dama G6 y vino una movida brillante por parte de Richard Teichmann, aprovechando la mala situación del rey enemigo, que es caballo B5. Fíjense cómo está la amenaza de caballo en C7 protegido y apoyado por la dama. Así que no viendo otra posibilidad, las piezas negras tomaron el caballo aquí. Aquí lo que se debía haber jugado, por ejemplo, era caballo A6 para tratar de proteger el punto C7. Sin embargo, las negras, después de la captura aquí, pues hay un brillante mate en 2 con un sacrificio de dama que inicia de la siguiente manera: dama por B8, eliminando al defensor de la casilla B6. Y después de torre por, que es prácticamente una jugada única, alfil B5 y se le da jaque mate al rey enemigo en esta posición.
Muy bien, con esto nos vamos a ver el programa de la semana pasada. Digo, el problema de la semana pasada. Que un problema un poquito complicado. Pero la solución sería la siguiente. F3. Aquí las negras pueden proseguir con A5, dándole jaque al rey. Rey A4. A2, amenazando coronar el peón. Torre F2 jaque. Rey B1. Y aquí rey B3. Fíjense que con rey B3 no sirve la coronación de dama porque le damos mate con rey F1. Fíjense que el rey no puede salir. Así que la jugada correcta sería, por ejemplo, A4, dándole jaque al rey. Rey por A4. Coronamos dama, ahora sí. Y rey B3 nos encontramos en el mismo dilema. Única movida para salvarse rey C1 y se pierde la dama conjuntamente con la partida con la jugada torre F1 que captura la dama en la siguiente. Lo interesante de este problema es que en esta posición no sirve la jugada F4. Debido a que después de A5, por ejemplo, rey A4, A2 amenazando coronar, una variante muy parecida a la anterior, torre F2 jaque, rey B1, rey B3, A4 jaque, rey por A4, H2, fíjense en esto, muy interesante, torre por H2, entonces hay una variante diferente, porque tras dama A1, jaque al rey, rey B3 amenazando el mate de la jugada anterior, pero ahora con dama A8 se defiende la casilla donde entra la torre y se puede decir que las negras tienen ventaja. Por eso es que es un problema muy interesante, porque la jugada F3 es vital para ganar la partida. Con esto nos vamos al problema de la siguiente, nuestro programa de hoy. Juegan blancas y dan mate en 1. Un problema bastante interesante, que nos pueden mandar la solución a nuestras redes sociales: Facebook Panama Chess Academy, Instagram Pana Chess Academy. El día de hoy queremos saludar al niño José Saavedra del Colegio República de Costa Rica La Chorrera, quien estuvo en sintonía del programa anterior y que nos mandó su reporte de sintonía a nuestras redes sociales. Así que bueno, con esto nos vamos al primer cambio comercial y estamos de vuelta en breve con la maestra Yaribet González. Ya volvemos.